Soy Vanessa Navarro, periodista y conductora de Cuantas harán y Cava, un podcast para contar historias conquistadas por mujeres. En estos días se cumplen 50 años de que el dictador Francisco Franco muriera. Parafraseando a Sartorius, murió en la cama, pero la dictadura murió en la calle. Ese día, digamos que comenzó el inicio de lo que hoy conocemos como democracia. Pero, ¿qué estado de salud tiene nuestro sistema democrático? ¿De qué adolece? ¿Valoráis los jóvenes el Estado de Derecho en el que hemos nacido? Vamos a intentar dar respuesta a estas preguntas y a otras con una conversación consciente y sosegada con tres mujeres que para mí desde hoy ya son historia viva de la Huelva y de su provincia. Tengo el honor de contar esta tarde en el podcast de las mujeres que construyeron la democracia en Huelva con Chelo Revilla, la primera mujer secretaria de organización de comisiones obreras en Huelva, que os parecerá esto como una titulitis, ¿no? Pero ella nos contará qué supuso ser eso. Con Amalia Perianes, de Nerva, familia nervense, se me ve el plumero, sí, lo siento, que yo soy de Nerva, y republicana, pues Amalia, ¿qué os cuento? Fue concejala del primer gobierno democrático de esta ciudad. Y luego nos acompaña Inés, una acreditadísima periodista que ha tocado todos los palos de la profesión, además siempre con mucho rigor y mucha profesionalidad, y que nos va a contar qué fue ser periodista en la transición, ¿no? Y en el final de la dictadura y, por supuesto, un componente de Harcha. Vamos a comenzar hablando de la libertad. Seguro que a muchos y a muchas de las que estáis aquí primero se os viene la palabra libertad con la cara de Ayuso. Pues no, la libertad fue otra cosa y es otra cosa. Vamos a hablar de la palabra libertad, de su influencia y de su capacidad para tambalear conciencia. Y os lanzo ya una pregunta, chicas. ¿Qué supuso para vosotras el concepto de libertad cuando murió el dictador? Amalia, vamos a comenzar contigo, así de una manera suave. ¿A ti te detuvo la policía? Sí. Y además tuvieron la santa intención de sacarme de la escuela. Cuéntanos. Me detuvieron aquella noche, luego me soltaron. Fue muy gracioso porque me siguió un coche detrás, a ver si yo iba a poner una bomba o algo, digo yo. Y yo me fui a mi casa, claro está, después de estar hasta la 1 de la madrugada en comisaría, allí, en fin, no voy a contar detalles. Y después por la mañana me fueron a buscar otra vez y me sacaron de la escuela. ¿Y qué edad tenía y por qué te detuvieron? Yo tendría 20 y tantos, hace tanto. Me detuvieron pues porque estaba yo cometiendo unos pecados espantosos que consistía en pintar socialismo y libertad en una pared. ¿Qué recuerdas de aquella experiencia, Mario? Hombre, de la experiencia de la detención fue muy desagradable. Hay un detalle gracioso, que es que yo vivía con mi madre. Mi madre era una republicana profunda. Entonces, por la mañana me fueron otra vez a detener, ya llamaron a mi madre para que no se asustara, pero se encargó Marga, la llamó, no se le ocurrió mejor cosa que decirle a mi madre que yo no iba a poder ir a comer porque estaba detenida. Pero que no se preocupara, que Carlos era Carlos Navarrete, seguro que me sacaba pronto. Cuando yo llegué a mi casa, que por cierto me soltaron pronto, que tuve la suerte enorme de que estos son batallas, pero son curiosas. Resulta que el comisario era el marido de una compañera de claustro. Yo había estado en su casa tomando café. Estaba el tío dándome empujones, una cosa tremenda. Pues me soltaron pronto y entonces cuando yo llegué a mi casa mi madre se estaba vistiendo para ir a comisaría.
estaríamos allí las dos todavía. Si llega esa criatura a presentarse en comisaría allí formada la boya. Bueno, Chelo, cuéntanos qué era eso del entrismo, qué era eso de cómo te infiltraste en ese sindicato vertical. Explícale a la gente qué era eso del sindicato vertical y cómo te infiltraste. Bueno, pues porque acudíamos a todas las reuniones y todas las cosas que se celebraban. El sindicato vertical era pues, una cosa manejada totalmente por la policía, por las instituciones en aquel momento, y evidentemente allí no se podía hablar ni de derecho ni de libertad, como dice Amalia, ni nada de esto. Entonces considerábamos en aquel momento que teníamos que luchar por ir destrozando aquel sindicato y destruyéndolo desde dentro y montando lo que eran ya las comisiones obreras, que evidentemente eran clandestinas, ¿no? Entonces nos metíamos y allí dentro, bueno, pues llevábamos debate con bastante miedo, con bastantes temores, ¿no? Esta gente tuvo la habilidad de infiltrarse y reventarlo por dentro. Y eso hay que reconocérselo a las comisiones obreras. Inés, tú acababas de cumplir 18 años cuando el dictador murió, ¿no? ¿Cómo le explicarías a la juventud que nos acompaña qué era la libertad? La libertad eran las ganas de salir corriendo. Claro, las ganas de salir de casa, las ganas de tener relaciones con los compañeros, habíamos tenido clases separadas, estábamos deseando juntarnos. Esa era la realidad. Y la libertad era también una manera de ver el futuro, porque nunca, como en aquel tiempo, la palabra libertad ha sido más ilusionante, porque estaba todo por construir. Había que hacer un camino muy largo, teníamos un camino muy largo por delante, desde el punto de vista personal, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista político sobre todo, ¿no? Político sobre todo. También desde el punto de vista económico, estábamos en una autarquía, que no se nos olvide, y estábamos encerrados nosotros mismos, teníamos ganas de ver qué había afuera, de abrir la puerta y salir todos como los torillos de los toriles, ¿sabes? Y en cierto modo, yo creo que la libertad era fundamentalmente en aquel tiempo ilusión, si tengo que definirlo con una sola palabra, que no fuera la definición de libertad. Muchos de los jóvenes que nos acompañan no lo hayan estudiado aún. Digo que no lo hayáis estudiado porque yo no lo estudié, porque hay cosas que no se estudian en la escuela ni en el instituto, que hay que irse a los libros. ¿Qué fue la sección femenina? Digo que qué fue porque en los libros de historia, por lo menos los de mi generación, se nombraba, pero ya está, no se explicaba en qué consistía. Y por eso vamos a adentrarnos ahora en cómo erais tratadas las mujeres en aquellos años de represión y transición hacia la democracia, ¿no? Porque fijaros, durante el franquismo, si una mujer era sospechosa de ser infiel, su marido tenía todo el derecho, por ley, de matarla. O si una mujer quería abrirse una cuenta en el banco, no podría. Y si quería solicitar un empleo, tenía que llevar el aval de su marido. Entonces, Chelo, durante tu adolescencia, ¿observaste ese sometimiento a las mujeres? Sí, observaba el sometimiento a las mujeres de pequeña. Es decir, a mí me llamaba la atención cómo trataban. Voy a poner un ejemplo que era muy llamativo. En el colegio donde yo estaba, las niñas que no tenían medios económicos entraban por una puerta distinta de las que teníamos unas condiciones económicas. Sí. Pero entraban por una puerta distinta, vestían de forma distinta, no tenían el uniforme y les enseñaban cosas distintas. Y lo que les enseñaban eran las clases más vulnerables, diríamos ahora, ¿no? Pues les enseñaban a ser buenas mujeres, que limpiaran bien, que cosieran bien, que cocinaran bien. Así era como se trataba a las mujeres, a las niñas, ¿no? A las que iban a ser mujeres en el futuro.
Yo desde aquellos momentos, a mí aquello me chirriaba mucho. Y me chirriaba el luego comprobar que las mujeres se callaban y que hacían nada más que lo que les decían sus parejas. Todo eso estaba Desde niña. Estaba dentro, sí. Inés, tú estudiaste en un colegio De la sección femenina. de la sección femenina. Yo Cuéntanos. voy a entrar diciendo una cosa. Yo en la sección femenina no solo fui feliz, sino que aprendí muchísimo. Porque el régimen tenía esa institución como para tratar a las mujeres de la manera que ha descrito Chelo. Pero sí es verdad que si hubo transición es porque se hizo desde dentro del régimen a todos los niveles. Y entonces ya la sección femenina, cuando yo entro en la sección femenina, que entro en el año 73, ya la sección femenina está en los coletazos del franquismo y está haciendo una suerte de apertura a otro tipo de ideas ajenos al régimen, pero sin romper con el régimen. De tal manera que nosotros el 20 de noviembre íbamos a hacerle la exaltación a José Antonio, a una estatua que había allí debajo del Colegio Menor de la Sección Femenina, ¿vale? Donde ahora hay una de este Noja, ¿no? De un artista Noja, una cosa más sofisticada y tal, pero entonces era un busto de José Antonio. Pero yo en la sección femenina aprendí, además de a cortar, a coser y todo eso, porque se aprendía en el instituto, no en el colegio menor en el que estuve interna, sino en el instituto nos enseñaban a hacer corte y confección como parte del currículo de las asignaturas de clase. Que a mí no me parece mal, ¿eh? A mí esto me parece bien siempre que te dieran también filosofía y no sé cuánto. A mí me abrió mucho los ojos Julia Manzano, una amiga común. Sí. Y porque fue que nos daba filosofía y me introdujo en el feminismo. Bueno, yo quiero decir que entonces la sección femenina en el tiempo en el que yo estuve, mi experiencia, que es la que puedo contar, era una institución que nos enseñaba a debatir, a hablar en público, a contrarrestar las opiniones, a escuchar al adversario y a darle la réplica. O sea, nosotros teníamos una clase que era justamente de esto, de oratoria. Dábamos también clases de guitarra y nos juntábamos con los chicos del Colegio Menor de la Juventud, que era del movimiento. Entonces ya estamos hablando de una explicación de por qué la transición fue pacífica al contaros yo cómo era la convivencia que teníamos dentro de un colegio que era de absoluto régimen y dictatorial, porque desde Primo de Rivera venía de la dictadura. Luego pasó por la República, pero la sección femenina fue creada entonces. Luego pasó por la República un poquito y se quedó y se instaló haciéndole un favor al régimen de Franco grandísimo. Veo que Amalia se está en la silla. Lo siento. Sí. No, esto es bueno. Es bueno. De hecho, en la sección femenina de hoy, la discrepancia es maravillosa. Totalmente. Porque la discrepancia significa que estamos en democracia. Hombre, yo pacífica yo no la viví. La he estudiado y la he No, me leído. refiero a la transición pacífica, no hubo una revolución. Verás, Vale. Sí, porque... La transición fue pacífica porque el PC se portó extraordinariamente, porque el PSOE también. Exactamente. Sí, pero no es gracias a la sección femenina, ¿eh? No, Para me nada. refiero a que había una contención de lo militar en la parte civil que nació desde dentro del régimen. Y nosotros estudiábamos a Bertolt Brecht y estábamos haciendo... Sí, perdón. Perdón, yo ya me he explicado. No es novedoso que una periodista y una política no se pongan de acuerdo. No pasa nada. No, hay otro matiz que es el de la edad. Aunque parezca mentira. Sí, no, totalmente. Claro. Aunque parezca mentira, 5 o 6 años o 7, que son los que yo le llevé a Inés, ya son fundamentales. Ya son fundamentales. Claro. Sí, pero Claro, ¿estarás de entonces acuerdo ella conmigo? ha conocido una sección femenina que no era la que yo conocí. Claro. Para nada. Pues cuéntanos cómo Yo fue la tampoco. sección femenina que tú conociste. Bueno, pues la sección femenina... Porque Inés me ha hablado incluso de que tú conociste Bertolt Brecht en la sección femenina. Entonces, ¿no? Y te Y hacíamos enseñaron adaptaciones de Eurípides y de Aristóteles y
O sea, nosotros representábamos ¿Y la con el tuya? grupo de los chicos Antígona. O Ajá. sea, quiero decirte, y de ahí sale lo que salió luego. Por ejemplo, Harcha nace también originariamente de un grupo de chicos del Colegio Menor, que luego no fue ese mismo grupo exactamente. Es decir, que ya había un espíritu crítico que desde luego estaba en cierto modo controlado. ¿Pero de Sí. qué año estamos Estoy hablando hablando? del 75, 74. Claro, eso- claro. Amalia, Claro. Amalia, en tu experiencia en la sección femenina, cuéntanos por qué las mujeres eran tratadas como seres inferiores. Mira, las mujeres éramos tratadas como seres inferiores en todos los aspectos de la sociedad, incluso caminando por la calle. A Explícamelo. cualquier persona de mi edad, o de la edad de ellas, pues la han tocado por la calle. Se ha tenido que callar. Y si ha protestado, el tío ha dicho, eso quisieras tú. Y te has tenido que callar. Porque además la sociedad no estaba absolutamente nada sensibilizada con esta cuestión. Actualmente lo está. Si me permites una cita que a mí es una cita que adoro con respecto a la libertad, es de Cervantes, del Quijote, cuando le dice, amigo Sancho, por la libertad así como por el honor se puede y debe aventurar la vida. Es decir, la libertad ha sido siempre. Lo que pasa es que Ahora- no se sabe ahora lo sí que me- vale si no se pierde. Amalia, ahora si me permites tú, yo de Cervantes me voy a ir a Virginia Woolf. Ah, Y le voy a contar a las que estamos aquí. Hombre, claro, es que estamos Aportaban. hartos de escritores, hombre, es broma. Sí. Pero sí es verdad que, por favor, empecemos a introducir en nuestros debates y en nuestro día a día la importancia de la visibilidad de las mujeres. Virginia Woolf escribió el libro de la libertad femenina y de la libertad feminista, que fue una habitación propia, Sí. que entiendo que las jóvenes que estáis aquí, los jóvenes que estáis aquí, la conocéis, ¿verdad? No me asustéis, por favor, la conocéis. Hombre, por favor. Vale, Chelo quería decir. Yo quería decir que a mí me parece que la descripción que ha hecho Inés de la sesión femenina, yo cuando lo estabas contando yo decía, a ella le A ha ella le ha ido llegado bien. a tocar a algún infiltrado. Sí. ¿Eh? Es decir, has hablado de Julia, es decir, que es uno que Totalmente. Julia Manzano, además en un colegio de monjas estaba. Ya, Julia. Realmente. Entonces, a mí me da la impresión de que lo mismo que nos infiltramos en el sindicato vertical para ir metiendo determinados debates, pues probablemente tú diste en la sección Sí. femenina con Claro. algún que otro infiltrado Totalmente. que te hablaba de las cuestiones. Claro, que no tiene nada que Claro, ver. pero que eso, Totalmente. eso no es la... Vamos a hablar de cómo era la Huelva de finales de los 70 cuando la dictadura agonizaba y la esperanza clandestina se organizaba. Fijaos, ayer mismo la catedrática de Historia Contemporánea de la Universidad de Huelva, Encarnación Lemus, dijo que la banda sonora de la transición la puso Harcha y la puso Huelva. Inés, cuéntanos tu experiencia en Harcha y cómo, sobre todo, cómo la canción protesta sirvió para, de alguna manera, soltar el miedo. Bueno, Harcha nace con una clara intención reivindicativa, o sea, desde el principio, desde el origen. Lo que supuso Libertad sin Ira fue el conocimiento más generalizado de Harcha a nivel nacional, incluso internacional, porque si ustedes entran en YouTube y ponen las manifestaciones de Uruguay, ahí están las manifestaciones de Uruguay, que eran de 1 millón de personas en la calle. Con el cambio de régimen, también está Libertad sin Ira, esto ocurrió ya en el 82. Siempre orientado el grupo a Andalucía, estuvo desde el principio y yo creo que hasta el final de sus días estuvo orientada a pedir para Andalucía aquello que nosotros pedíamos a nivel particular en nuestras casas, que era progreso, era libertad, era desarrollo y era ser considerado de una manera noble con los derechos como se consideraban a otros, que estábamos desde el régimen, estábamos un poco como postergados. Aquí no había habido una clase media porque no se había fomentado la posibilidad de que existiera una clase media. Y la clase media, al fin y al cabo, en ese régimen, era el que manejaba la educación, el que manejaba los buenos modales, la instrucción y el que mandaba a los hijos al extranjero para que abrieran mundo. ¿Tú qué aprendiste de Harcha? Yo mi compromiso por Andalucía y mi compromiso por los más débiles, yo eso lo llevo marcado. Ya. Yo me hago de izquierda y me hago tengo un compromiso con la sociedad más allá de la persona en Harcha.
Eso es lo que a mí me aportó. O sea que la canción protesta también te ayudó a definir tu ideología. Totalmente. Y además a no moverme. Pues bendita sea la canción protesta. Bueno, Pero Amalia. protestar mucho al contrario. Eso también se aprende en el grupo y en las familias numerosas. Sí, ¿no? Sí. Infancia más distinta hemos tenido, Inés. Claro, por eso somos tan distintas, pero nos Por queremos eso estáis tanto. aquí, Nos porque queremos cada muchísimo, una, eso cada sí es una desde cierto. su ámbito, de su experiencia. Amalia, tu empeño en compartir esa inquietud progresista Sí. nos ha quedado bastante claro con la experiencia que nos has contado, que desde chiquitita, ¿no? Pero cuéntanos, porfa, ¿cómo fue eso de organizarse en la clandestinidad? Mira, había, esto quizás las compañeras lo recuerden, aunque tú serías muy chica. Muy chica. Había en Huelva una librería puesta por una infiltrada, María José, no sé si te acuerdas de eso seguro, que decía ella que allí mismo en la librería había charlas literarias. Aquello no era una charla literaria, en absoluto, aquello era un nido del rojo. Totalmente. Entonces, bueno, pues allí hablábamos de todo, de todo. ¿De todo qué es? Porque yo Pues- quiero que la gente... Además vamos a decir qué librería es, porque creo Librería que es Saltés. porque Ya no está María José, ya Librería Saltés es una librería normal. Sí, pero ejemplo, fijaros porque esto tiene salseo, ¿no? Sobre todo para la gente joven. La librería Salté era un sitio clandestino donde estas dos señoras se organizaban contra la dictadura. Por favor, que yo voy a la librería Salté ahora mismo y pongo un placón allí. No sé qué está esperando esta ciudad hacerlo, porque yo creo que es un lugar de memoria histórica, sin ¿no? duda. También. ¿Qué cocinabais las dos allí? Pues eso, De todo. todo. Se cocinaba de todo. Entonces, aquello era, de alguna manera, una puerta de entrada a una reunión posterior. Porque además, lo primero que hay que decir es que allí había un secreta. Allí había un secreta, que todo el mundo sabíamos cuál era. ¿Sí? Totalmente. Claro, él creía que no. Totalmente, Iba de clarísimo. moderno. Sí, sí, sí. Pero describirlo, por Una favor, que marca. queremos saberlo. ¿Cómo iban de secreta que cómo era? En los secretas Era muy guapito. era guapito. Todo. Guapito. Sí. ¿Verdad? Mira, te cuento una anécdota. O sea, que por lo menos no ponían a los feos. No, que va. No. Ponían lo mejorcito que tuvieran, lo más presentadito Sí, que sí, tuvieran sí. era lo que ponían allí, claro, para ver si colaba. Pero en Huelva era muy chica, Nos dimos era muy cuenta. chica. Lo mismo. Entonces, ahora mismo ya no lo es tanto, pero en aquel tiempo es que era muy chica. Es que y fumaban porro en la puerta. Sí. Que era una manera de infiltrarse. Claro, En las infiltradas. los infiltrados. Pero todo el mundo sabíamos quiénes eran y estaban allí, se ponían al fondo, todo el mundo sabía. Entonces allí no se podía dar un paso definitivo. Era más bien un lugar donde se insinuaba todo. Se hablaba de Bertolt Brecht, De todo. se hablaba de Lorca, se hablaba de Machado, se hablaba de Cernuda. Es decir, todo esto es literatura, pero todo está en determinada literatura. Mira, para ponerte una... Estábamos hablando del 72, ¿eh? Claro, estamos hablando del 73, 74, 72, sí. Que todavía Franco andaba. Ah, claro. Yo me acuerdo de la muerte de Franco estando yo ya en esto, cuando murió, que después nos dejó a Díaz Navarro, que también era una cosa tremenda, pero esto era con Franco vivo, claro. Chelo, ¿tú cómo le explicarías a las jóvenes que nos acompañan de ahora qué era el compromiso sindical, teniendo en cuenta que la libertad de asociación era un derecho negado a las mujeres? No es que fuera, es que era un derecho prohibido. 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 Es No decir, podíamos. claro, tú decías que estabas en una asociación y te metían en la cárcel. Tú pasaste por la cárcel. Claro, de hecho, Es que efectivamente. tú también ponerte a pegar carteles, Amalia, es que... Chelo, cuéntanos, ¿tú cómo le contarías a la juventud ese compromiso? Concretamente el compromiso sindical vino ya, bueno, a partir del año 71 que empiezo yo a trabajar. Antes del 71 yo ya estaba metida en todos los follones. Ya iba a las asambleas que hacíamos en Aljaraque, en Corrales, allá donde yo veía que se podía hacer algo. Que había ya jaleo, iba. te plantabas. Pero lo mismo iba a algo que lo hacía la ORT, que lo hacía la MC y el PNC, que lo hacía el PSOE, que lo hacía el PT. A todo Que había ya. muchísimo en Yo- aquella época. Había muchísimo, y muchísimas mujeres. ¿eh? Sí, había mujeres. Había muchísimas mujeres por Cachis, todos y no sitios. nos lo han contado.
pero muchísimas. ¿Y dónde Sí, está sí. esa El mujer en los sindicato- libros y en y el las calles de compromiso, Huelva? ¿Dónde sí. está? El sindicato, y aquí hay algunas compañeras mías que vivieron conmigo aquella época, bueno, tienen que recordar que es que la sede de comisiones estaba abarrotada de mujeres. Yo me acuerdo, por ejemplo, las primeras elecciones municipales, en los pueblos no quería nadie ser alcalde, nadie. ¿eh? Nosotros, me acuerdo que íbamos, la Marga, el Navarrete y yo íbamos por los pueblos tratando de montar las listas, bueno, tú lo habrás hecho también, tratando de montar la lista para presentar una candidatura al ayuntamiento, y ahí nos costaba la misma vida porque estaban currados de miedo. Y las mujeres decían, no, que vayan los hombres que están más preparados. Es decir, tú no eras capaz de coger una mujer para que fuera a un sitio, vamos, se negaban ellas. Bueno, Se negaban ellas. O sea, ahora me remuevo yo la silla. No, perdona. Es que lamentablemente esto es cierto. ¿Pero por qué se negaban, Amalia? Se negaban porque les tenía la cabeza comida. Hay que contar con que también hay que hacer una pedagogía de liberación de la mujer y explicarle lo que vale. Exactamente. Explicarle lo que vale. Yo he trabajado mucho el tema del feminismo, me ha interesado siempre por pura supervivencia también, ¿no? Y a mí me daba un chocazo muy grande la palabra empoderada, pero no sabes hasta qué punto. ¿Pero por qué? Me tuvieron las compañeras que trabajar esa angustia que yo tenía por la palabra, porque yo estaba de acuerdo con el fondo. O sea, tú a una mujer, no digo que haya sido maltratada, una mujer que sea una profesional normal y esté en su trabajo, para ella tener ambición igual que un hombre, le tienes que castrar el significado de la ambición y ponérselo en el mismo contexto del hombre. Hay que ser ambicioso, porque la ambición no es más que ansiar la superación. Y el empoderamiento tiene que ser lo mismo. Tú, ¿por qué quieres tener el poder? Porque la influencia no transforma. El poder sí, y yo quiero transformar la sociedad. Y por esa razón hay que trabajar en el empoderamiento. ¿Por qué las mujeres no querían presentarse a las candidaturas? Porque estaban acojonadas. El trabajo de la sección femenina había sido acojonarlas. Claro. Llevarlas a la cocina, llevarlas al que tú no vayas a jugar al tenis, que con que limpien los cristales ya está haciendo ejercicio. ¿Sabes? Que eso se daban en los panfletitos. Estamos hablando de 50 años atrás. Y yo voy a citar dos cosas de este 2025. El presidente del Parlamento andaluz a una diputada le dijo, usted está mejor calladita. Y el líder de la oposición también dijo hace poco a un compañero, Jolín, yo no sé qué te da tu mujer, pero estás estupendo. Y estamos en 2025. O sea, es que la sección femenina la tienen ellos, la tienen ellos en la chaqueta. Vamos a adentrarnos en vuestras profesiones, ¿vale? Una crack de los servicios sociales, que ahora os contará una historia del psiquiátrico que no sabéis, que vais a flipar. Sí. También Amalia, que es política, no se le nota nada, pero Amalia es política. Bueno, y... después volví a la escuela, ¿eh? ¿El qué? Que yo después volví a la escuela, ¿eh? Bueno, ahora nos lo cuenta Inés, que es periodista. Entonces, Inés, ¿qué era ser periodista en la transición? Una suerte, la verdad, porque fue un momento histórico que éramos conscientes cuando lo estábamos viviendo de que se estaba haciendo una transformación súper importante, que el mundo tenía los ojos puestos en España y muchos países incluso para tenerla de modelo. Posteriormente fue así, como hablamos antes de Uruguay y de otros países de América Latina. Y en ese momento yo creo que era una suerte ser periodista en la calle. A mí me ha gustado siempre la calle, la verdad. Echarme a la calle dentro del periodismo me parece que es lo que hay que hacer, más que lo que ahora se hace de más mesa, ¿no? Sí que es cierto que tú ibas a los sitios y eras un poco rara, porque todavía en aquel tiempo no había muchas mujeres, pero estaban estudiando muchísimas para salir. Y teníamos la gran suerte de que con el fin de la dictadura se abrieron las cabeceras de los periódicos, se crearon las FM y el parte dejó de ser el parte único en Radio Nacional y se abrieron emisoritas pequeñas de las cadenas grandes como la SER. Entonces había una cadena que se llamaba Rato, en fin, de Radio Polar, etc. Entonces había muchas oportunidades de trabajo, esto se lo digo a los jóvenes también. Igual que hoy, sí. Periodismo. Había muchas oportunidades de trabajo, de tal manera que antes de que terminar la carrera, la gente empezaba a trabajar porque te demandaban. Claro. Te demandaban porque hacía falta. Y luego también era bonito porque todo estaba inédito, estaba por construir.
Entonces teníamos, por ejemplo, que asociarnos, porque las asociaciones, como se ha dicho antes, estaban prohibidas. Entonces se forman las asociaciones y los colegios profesionales. El colegio profesional, y lo primero, un código deontológico, porque tú ya sabes que cuando te encuentras un tipo muerto, no le debes hacer la foto así y publicarlo, tú ya lo sabes por lógica, pero si eso está escrito, ya toma carta de naturaleza, y eso se hace norma. Y como se estaba todo legislando y normalizando en papel, pues la verdad es que fue un momento muy atractivo. Y periodísticamente fue una suerte la transición, Sí, desde el punto de vista desde el punto de vista profesional. periodístico fue una suerte, por todo esto que digo, por la novedad y porque se abrían campos nuevos y porque como estaba todo por escribir, nos teníamos que dotar de unas normas para que la convivencia fuera amable. Chelo, cuéntanos tú la revolución del psiquiátrico, de ese compromiso profesional tuyo. Sí, yo lo llamo revolución porque me parece... Fue empezamos en el psiquiátrico en el año 71. Es decir, Vamos a contextualizar. En Huelva había un psiquiátrico, cuéntanos. Bueno, en Huelva había hasta el 71 un manicomio. Sí. Y en el año 71 se inaugura el psiquiátrico. Se me ocurrió, como empecé a trabajar, nada más abrirse el psiquiátrico, se me ocurrió ir a ver los manicomios donde estaban los enfermos que nosotros íbamos a recibir. La Morana, ¿no? La Morana y Miraflores. Cuando yo llegué a La Morana y a Miraflores, bueno, yo me quedé absolutamente impresionada y son imágenes que a mí jamás se me olvidarán. Porque los enfermos no eran enfermos, eran animales. Es decir, en un patio de Miraflores, así, había un árbol, vamos, si me lo cuentan no me lo creo, pero lo vi, un árbol muy grande, con un tronco muy grande, y donde había una cadena, y los enfermos estaban amarrados con grilletes en el pie, dando vueltas alrededor del árbol. Cuando yo vi otras salas, me dijeron, esta es la sala de estar de los enfermos, pues aquello era como el hueco de dos ascensores, más o menos, con una luz roja en el techo, no había ventana, y lo que había en el suelo eran unas colchonetas de 2 dedos. Eso eran los sillones. Las colchonetas evidentemente estaban destrozadas. Los enfermos no utilizaban, en La Morana, no utilizaban evidentemente tenedor ni cuchillos, nada más que utilizaban cucharas porque se consideraba que era peligroso y comían con las manos. Nosotros inauguramos el psiquiátrico en el año 71 y una gran mayoría, yo diría que el 98% de los trabajadores nos planteamos desde el primer momento que aquello no se podía convertir en un manicomio. En aquella época había unas leyes en las que decía que si un alcalde o un gobernador decidía que fulanito, que simplemente era débil mental y que iba por las calles pues vagabundeando, le aplicaban la ley de vagos y maleantes que existía y se le ingresaba en un manicomio durante a lo mejor 30 años. Nosotros desde el primer momento que empezamos a trabajar en el psiquiátrico dijimos, esto no puede ser un manicomio. Y entonces empezamos a defender los derechos de los trabajadores. Empezamos a ver la pobreza, empezamos a ver las leyes, y de ahí, del salto profesional, evidentemente saltamos a los sindicatos políticos. De hecho, el sindicato de sanidad se constituye en Huelva y toda la ejecutiva, menos una persona, éramos trabajadores del psiquiátrico. Es decir, el sindicato de sanidad era del psiquiátrico. Y eso realmente, en el año 85, aquí está además la persona que recogió el premio, pues en el año 85 nos reconoce la asociación Fernández Viaga, me parece que se llamaba, ¿no? Nos reconoce, nos dan un premio por haber defendido los derechos de los enfermos. En el momento que se legaliza comisiones, constituimos el sindicato de sanidad. Manoli Boza fue la secretaria general, yo fui la secretaria de organización
Y bueno, pues a partir de ser la secretaria de organización y por la unión y demás, fue cuando asumo la Secretaría de Organización de la Unión Provincial. Claro, el trabajo ya era totalmente distinto. Amalia, Sí. ¿tú cómo y cuándo decidiste embarcarte en eso de el primer gobierno democrático de Huelva? A ver, yo llevaba ya en el partido unos años. Entonces, cuando se hicieron las listas... En el Partido Socialista. Sí, perdón, en el Partido Socialista. Yo estaba en la ejecutiva de UGT desde el 74. Es decir, yo entré en la ejecutiva de UGT en la clandestinidad. Y yo estaba en el PSOE, pero no en la ejecutiva. En la ejecutiva del PSOE estuve después. Pero en la clandestinidad, estaba en la ejecutiva del sindicato de UGT. Pues los compañeros de la ejecutiva pues, me pusieron en la lista. ¿Cómo era la Huelva que tú gestionaste? La Huelva que yo gestioné era un verdadero desastre. Y la gente que tenga la edad suficiente, si hace un poco de memoria, lo puede recordar. La Huelva que yo gestioné tenía un 60% del territorio sin asfaltar. Sin asfaltar. El sistema de cañería era absolutamente deficiente. Eso digamos que en lo más grueso. Los colegios estaban desdoblados, porque no había colegios suficientes para todos los niños. Yo, cuando entré en el ayuntamiento, todavía estuve unos años dando clases, porque los primeros 4 años no se cobraba en el ayuntamiento. Claro. Teníamos que trabajar por las tardes y cuando podíamos. Había que compatibilizarlo, ¿no? Lo cual era bastante terrible. Pero bueno... Por lo que sea, a Franco no le gustaban las aceras. No. A Franco no le gustaban las personas. No las aceras, las personas. En general. Sobre todo si no ibas de uniforme. Tampoco. Si no ibas de uniforme, ya. Y si llevaban falda, bueno, aquello ya no podía Hay que ser. ver. En los primeros 4 años se construyeron en Huelva un montón de colegios. 3 en la orden, por ejemplo, que había uno. Fue lo que hicimos un estudio de las plazas escolares por zona, y resulta que la única zona que tenía plazas escolares para todo el mundo, oh sorpresa, era el centro. Los barrios estaban fatal. Vamos a saltar a la actualidad. Venga. ¿Vale? Para que abramos debate entre el público. Tienen prioridad absoluta las personas jóvenes. Entiéndase la palabra joven como ustedes quieran interpretarla, ¿vale? Y vamos a hablar del concepto de modernidad líquida, ¿vale? Es decir, ese concepto que define que las certezas se desvanecen, que las instituciones se debilitan y que se pone en cuestión la utilidad del sistema democrático. Mirad, yo el año pasado, por esta fecha, participé como observadora internacional en las elecciones de Estados Unidos. Y viví allí la conquista de Donald Trump y su regreso a la Casa Blanca. Sabéis que Donald Trump tiene una red social propia. Y en la red social propia, porque antes se llevaba muy bien con Elon Musk de X, pero ahora están enfadados. Es que son un poquito pimpinela ellos, ¿no? Y él anunció 2 días antes de que terminara la campaña, que yo ya estaba por allí, anunció en su red social que para qué servía la democracia. ¿Para qué? ¿Qué utilidad tenía la democracia en Estados Unidos? Que ya sabéis que se considera la cuna de la democracia, ¿no? Ese cuestionamiento no solo le sirvió para llegar a la Casa Blanca, sino que ese cuestionamiento está enraizándose aquí entre la gente joven. Os lanzo esta pregunta, tenemos el micro preparado, mi compañero Iván, para que reflexionemos, ¿vale? ¿La gente joven confiáis en que los gobiernos puedan resolver vuestros problemas? La vivienda, el trabajo, Este chico quiere. Si bien es cierto que el gobierno tiene un papel fundamental, por ejemplo, si hablamos a la hora de los alquileres de la vivienda, el hecho de que haya haya empresarios que se dediquen a comprar casas para después alquilarlas,
Esto hace que sea muchísimo más complicado acceder a una vivienda siendo joven, o incluso no tan joven, pero con un salario no tan alto como para costearte estos alquileres masivos que está habiendo. Pues quizás el gobierno debería de regular un poco más esos alquileres. Tú has hablado que no puedes por los sueldos. Pues esa es una revolución que sí que la podéis hacer. O sea, reivindicar que por qué ahora el sueldo medio de un chaval no le permite independizarse de sus padres, después de llevar 10 años trabajando. De los 21 a los 31 trabajo, estoy aplicando desde el principio a fin de mi jornada y no me puedo comprar una casa, no me puedo ni siquiera arrendar una casa. Esa revolución sí es vuestra. Mira, ahí sí que tenéis que trabajar. Porque es que no hay derecho a que los jóvenes hoy no lleguen con el salario mínimo que ganan. Comenzábamos este podcast hablando sobre la palabra libertad, ¿vale? Yo sé que estáis encantadas de estar aquí, pero nos quedan unos minutitos para terminar. El lenguaje es la primera barrera que tenemos las demócratas para defenderla. ¿Por qué creéis que los bulos y las fake news están alimentando la duda sobre nuestro Estado de Derecho? Bueno, me ha salido así como muy natural. Es que lo veía tan clara la respuesta que por qué las fake news y los bulos quieren terminar o hacerle daño al Estado en el que tenemos. Bueno, pues porque quieren terminar con él. De aquí también me surge, cuando estábamos cuestionando a la juventud, cómo piensa, cómo siente, de qué se alimenta. Bueno, yo creo que es importante no dejarnos llevar por el mensaje de que la juventud no sabe, la juventud quiere la dictadura, no le importa lo de la dictadura. No podemos tampoco subestimar a toda la juventud porque ha ocurrido en todos los tiempos, no vamos a inventar nada nuevo. Es decir, cuando nosotros teníamos otra edad, la edad que ellos tienen ahora, o ellos y ellas y ellas, también éramos cuestionados y cuestionadas muchísimas veces. Yo creo que es importante que, por ejemplo, un Vito Quiles, hasta dónde hay que darle, ¿no? Hasta dónde hay que hacerlo público él. Bueno, sí, como lo trata Rufián, bien a lo mejor. Pero tenemos que entrar todo el tiempo en cuestionar a la juventud, meterlos todas en el mismo saco. No sé, es importante, creo que me ha surgido esa reflexión en este sitio. Agradezco a las tres vuestros testimonios y a ti, Vanessa, el trabajo, pero sí digo que es importante no dejarnos llevar por... no es que la juventud no sabe, no es que la juventud no entiende, no se implica. Bueno, no estoy de acuerdo para nada con eso, ¿vale? Un mensaje de esperanza. Yo quiero terminar este podcast haciendo una reflexión y vamos a dejar una pregunta abierta porque me gustaría, como ya sabéis, este podcast se está grabando en directo y lo colgaremos, lo editaremos y estará en las redes sociales de Malacate Comunicación, de Cuanta Sara Nicaba. Estará en YouTube y en las redes sociales, y en Spotify y en todas las plataformas de escucha que elijáis, ¿vale? No hay pensamiento si no hay pausa. Y los jóvenes me vayan a entender esto perfectamente. Porque no hay pausa, porque no hay tiempo para procesar tanta semejante cantidad de desinformación. Los jóvenes estáis creciendo, yo que analizo en mi profesión, analizo el comportamiento de los adolescentes en las redes sociales, los jóvenes estáis creciendo sin capacidad de valorar que el tiempo tiene que detenerse en lo que estáis haciendo esta tarde para analizar y escuchar. Más allá del scroll en TikTok, pon y pon y pon. No solo porque nos idiotiza, sino porque os convertís en carnaza de la manipulación. Si no construís vosotros en la adolescencia y en la juventud, el pensamiento crítico arrasa lo que está arrasando. Y por eso os manipulan. Me atrevo a decirlo con respeto, ¿vale? Pero me atrevo a decirlo. Consumís una espiral de contenidos y de esta actualidad tan frenética y tan líquida que hablábamos al principio, que solo si tomas conciencia de ello, dejamos de ser, fijaos, en ciudadanas atentas a pasar a ciudadanas no informadas. Porque no tenéis la sensación que sabéis mucho, que estáis al tanto de todo. He nombrado a Yomi, lo hemos visto todo. He nombrado a... lo hemos visto todo. Lo vemos todo, pero lo vemos efímero, ¿no? Esta mañana decía Rosa Villacastín, decía en Televisión Española, la gente va a olvidar cuando entre Ábalos
y el otro, que... Coldo. El coldo. El colmo, El coldo. va a olvidar cuando entre en la cárcel. Lo que no va a olvidar la gente es que este chico no puede acceder a una vivienda. Entonces, estamos en una era de consumo global, de todo, ¿no? Pero sobre todo de contenido que, fijaos, ni siquiera, o si hay alguien aquí que se lo cuestione, por favor que levante la mano, ni siquiera nos cuestionamos si lo que es viral es verdadero o falso. Ni siquiera nos cuestionamos si lo que compartimos en nuestras redes sociales es verdadero o falso. Y si quien nos produce influencia, ahora que tenemos tan de moda las influencers, y para mí las 3 influencers están aquí, no nos cuestionamos si quien nos produce esa influencia lo hace con rigor. O sea, es como si tú tuvieras la boca abierta todo el tiempo y te estuvieran metiendo contenidos. Y esto va al cerebro y en el cerebro te dice, ostras, pues va a ser verdad que la democracia no sirve, porque como yo no tengo acceso a la vivienda, a lo mejor es que la democracia no sirve. ¿No os preocupa muchísimo que ese 48% de los jóvenes no sepa cómo murió Lorca? En un país en el que todavía no se sabe en qué cuneta está el poeta. ¿No es tristísimo eso? Entonces, yo os lanzo una pregunta para terminar. ¿A quién le interesa una sociedad así? Pues con esa pregunta nos vamos a ir todos a la cama hoy. Y os invito a debatir en las redes de Cuantas Harán y Cava cuando lancemos el podcast. Ha sido un placer, Inés, Amalia, Chelo. Sois 3 mujeronas maravillosas. Sí, bueno, Chelo, tú eres pequeñita, pero eres 3 jefas. Vamos a irnos tranquilos. Ha sido un placer contar con vosotras, de verdad. Gracias por prestaros a participar en este capítulo de Cuantas Harán y Coaban. Quiero dar las gracias al Centro Jesús Hermida, este maravilloso centro de periodismo a disposición de quienes queremos contar historia. Por supuesto, esto no hubiera sido posible sin esos 3 personajes que están detrás de la cámara, que son mi compañero Cristóbal, mi compañero Iván y mi compañero Fidel. Os pido un aplauso para todos. Y ha sido un placer. Gracias a todas por venir. Muchas gracias.